buenas noches, tengan todos y todas las personas que nos están viendo. Estamos aquí ya en su programa Entre Mitos y Logos, atendiendo al festejo de Abracemos Toyocan, un movimiento social muy importante que se gestó hace 6 años. Y aquí tenemos a uno de los artífices que le dio vida y que lo llevó a cabo. Y el domingo pasado, el fin de semana pasado, estuvieron por ahí de nuevo enfrente de Galerías Toluca, sobre Toyocan, recordando la historia que empezaron a forjar en el municipio de Toluca. Les doy la bienvenida, mi nombre es Rubén Ariciaga, saludo con muchísimo gusto a mi camarada Mario Medina. Mario, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Me apoyas con tu micro? Listo. Muy contento de estar aquí con ustedes, emocionados, ¿no? de haber participado, acompañado a un fenómeno social en su momento muy interesante que incluso yo me atrevería a decir es el parteaguas de la vida pública de la capital mexiquense, como lo es Abracemos Toyocan, un movimiento vigente y lleno de mucho amor por la ciudad. Ok, amigo, ¿nos puedes contar un poco más de cómo surgió y cuál es la esencia de Abracemos Toyocan, para ir contextualizando a las personas que, pues bueno, éramos muy jóvenes en ese entonces, digo, más joven de lo que somos ahorita, pero yo recuerdo mucho que fue espontáneo y Sí, todos los que estábamos en el ayuntamiento nos llamó la atención, precisamente porque estábamos directamente, bueno, en mi caso estaba en el DIF municipal, estaba ahí de jefe de departamento, y causó mucho ruido, porque pues eran básicamente la izquierda, la oposición, quienes estaban tomando la iniciativa de defender la causa ambiental, unos árboles que se pretendían tirar, pero más allá de eso no hubo como que algún referente, y a final de cuentas, hasta donde tengo entendido, se empieza a sumar la sociedad a este movimiento, que es lo importante de esto. sí, fíjate Rubén, que es un movimiento espontáneo, auténtico, legítimo, que incluso en su momento quiso ser manchado y agraviado por la partidocracia, ¿no? Por supuesto que Abracemos Toyocan es un movimiento político, y a veces la clase política en ese momento dominante, hoy en decadencia, también imponía un lenguaje, ¿no? Y no permitía diferenciar los movimientos partidistas de los movimientos políticos, y el régimen priista de ese momento, que afortunadamente hoy ha culminado en el Estado de México, siempre utilizaba el partidismo como un instrumento de agravio y de denostación. Para nadie es un secreto que nosotros hemos militado toda la vida en la izquierda partidaria de este país, en nuestra primera etapa en el PRD, ahora en Morena, y en ese momento en particular, el camarada Gabriel Medina era regidor del Ayuntamiento de Toluca, ¿no? Y nosotros, siempre tentados, ¿no?, agraviados por el Estado, nos supimos mantener objetivos y sensatos, porque este movimiento no es un movimiento de Gabriel Medina, no es un movimiento de Mario Medina, no es un movimiento de los Medina, es un movimiento de la ciudad, que inició abrazando Paseo Toyocan y terminó abrazando toda la ciudad, ¿no? ¿Cómo surge? Nos enteramos de manera accidentada por algunos medios de comunicación, justamente en junio del año 2017, en el entonces administración encabezada por Fernando Zamora, en donde anunciaba él una obra que eran unos puentes a desnivel que iban a conectar los carriles centrales de Paseo Toyocan con un centro comercial. Y dicha intervención implicaba el derribo de
de más de un centenar de árboles, ¿no? Eso hizo que Gabriel Medina, en su calidad de regidor, defendiendo la agenda de la ciudad, convocara a una manifestación, a una protesta, a través de las redes sociales. Esa es una cosa que también es muy valiosa, Rubén, y que se ha ganado ya su lugar en la historia última de nuestra ciudad. Seguramente, sin temor a equivocarme, no sé si por mucho tiempo, espero que no, porque la sociedad cada vez tiene que ser mucho más organizada, más participativa, pero lo que sí puedo señalar es que Abracemos Toyocan será el primer gran movimiento en redes sociales o convocado a través de redes sociales que vivimos en la ciudad capital, ¿no? Porque cuando nos enteramos de esta circunstancia del derribo de estos árboles, recuerdo que nos trasladamos al camellón de Paseo Toyocan. Hay que ubicarnos geográficamente. Es exactamente ese camellón de carriles centrales de Paseo Toyocan que está frente al centro comercial de Galerías Toluca. Y el universo ya conspiraba en favor nuestro, Rubén, porque en todos los kilómetros que contempla Paseo Toyocan, sobre todo de lo que conocemos como coloquialmente como Zapata, donde está esta estatua monumental del Generalísimo, a las torres del Bicentenario, antes Puerta Tolotzin y ahora de los penosos símbolos de la corrupción del prismo mexiquense, el único puente peatonal que conecta con el camellón central de carriles es este, ¿no? Entonces parecía que en su momento alguien sabía que en algún momento iba a suceder y dejaron ese puente peatonal, ¿no? Eso facilitó mucho la presencia ciudadana. Gabriel hace una transmisión en vivo en redes sociales, expone la situación, habla del derribo de un centenar, un poco más de un centenar de árboles, y convoca al día siguiente a las 10 de la mañana a la ciudadanía, ¿no? ¿Cuál es el resultado de esa convocatoria? Una presencia exponencial de cientos de personas, Rubén. Algo inaudito, inexplicable, ¿no? Que pocos entendían, porque no había un reconocimiento sensato a la espontaneidad de la indignación de la sociedad, ¿no? Se instala la protesta. Quiero decirte que ya había infraestructura de obra, de intervención. Querían resguardar ya la zona, aislarla. Ya había maquinaria pesada, pero la presencia de la ciudadanía fue tan contundente y tan numerosa que la empresa seguramente responsable de la obra se retiró, y habrá que decir que muchos de los ciudadanos ahí presentes procedimos a retirar una especie como de mamparas que resguardan en las grandes obras civiles, y tomamos en los hechos el espacio, y ante la presencia en verdad de cientos de personas, yo les pediría a quienes nos escuchan me den la oportunidad de corroborar lo que yo digo, revisando la página de Facebook de Abracemos Toyocan. Ahí hay todo un acervo fotográfico y videográfico que da constancia a lo que yo señalo. Se establece, después de 3-4 horas de plantón y de exigencias de la cancelación de dicha obra, pero sobre todo de la detención del derribo de esos árboles, a establecer un campamento permanente hasta en tanto no se suspenda la obra. Y ahí viene una segunda reacción emocionante e impresionante. La gente, insisto, de manera espontánea, colocó tiendas de campaña, carpas, infraestructura, y esa misma noche fue la primera noche que pernoctamos en Paseo Toyocan, ¿no? Ese es un poco como el relato de lo acontecido. Seguramente se me van detalles, pero no dejo de emocionarme, Rubén. Recordar es volver a vivir. Claro, claro. Yo siempre viviré agradecido porque mi ciudad y mis vecinos me dieron la oportunidad de estar ahí atestiguando esa energía de la ciudad. Pues bueno, es que ya es parte de, bueno, de tu historia, también de la historia de Gabriel, a quien le mandamos un saludo. Tuve ahí unos problemas de conexión,
pero igual fue parte importante. Incluso, bueno, uno de los aspectos que toca mucho el neoliberalismo como tal, al que se está combatiendo actualmente, es precisamente los criterios de clase y hacer de los espacios públicos un negocio, y fundamentado por las élites en el poder. En este caso fue Fernando Zamora, y hasta donde yo tengo entendido, el cabildo, no, llámese el regidor o los regidores, los síndicos, debieron de haber estado enterados, y se brincó todo lo que era la asamblea, toda la parte orgánica de la toma de decisiones en la capital. Insisto, la capital, por lo menos en el Valle de Toluca, es quien guía este tipo de políticas y este tipo de acciones. Y que ustedes lleguen a contraponerse con la situación de Gabriel, en tu situación muy particular, a una figura que se brincó arbitrariamente todo el procedimiento, es lo que llama muchísimo la atención. ¿Tú qué recuerdas o cómo se da ese juego con el presidente municipal? Es decir, ¿qué hizo Fernando Zamora en el momento que llegaron e impidieron su obra magna que iba a beneficiar a unos pocos? Sí, fíjate que además no éramos ajenos al proceso político administrativo que llevó al gobierno del estado, porque habrá que decir que esa era una obra del gobierno del estado, y en ese momento estaba ya Alfredo del Mazo electo como gobernador y Erubiel en su última etapa. No éramos ajenos al proceso porque todo se derivó del centro comercial de Galerías Toluca. Habrá que señalar que en ese momento Gabriel era regidor, pero en la administración anterior, encabezada por la periodista Marta Hilda González Calderón, a tu servidor le tocó ser regidor y conocíamos perfectamente el planteamiento de esa obra. Incluso te comparto que yo me opuse en el Cabildo, y hay obras en las actas, yo me opuse a 2 obras de alto impacto en la ciudad por 2 razones fundamentales que quiero compartir con todos ustedes. Con todo el dolor de mi corazón, Rubén, te quiero decir que yo voté en contra de la remodelación del estadio de mi amor por mi equipo, que es el Toluca, ¿no? Yo me opuse a esa ampliación, pues porque la obra está repleta, o esa intervención estaba fundamentada y repleta de irregularidades, ¿no? El estado de la Bombonera está subdividido en varios predios, no pagan impuestos, el Club Deportivo Toluca no paga agua, no paga predial, pero sobre todo, quienes observen el estadio se puede dar cuenta que hay un volado sobre la banqueta de Morelos, ¿no? En donde se está robando el estadio, el espacio público. Entonces, con todo el dolor de mi corazón, voté en contra de esa licencia. Ya me confesé y hasta me sirvió de terapia, ¿no? Y otra de las cosas de muchas que votamos en contra en ese momento fue la licencia de uso de suelo, el cambio de licencia de uso de suelo de Galerías Toluca y la licencia de construcción. ¿Por qué? Justamente porque la normatividad establecía un monto económico de varios cientos de millones de pesos por concepto de mitigación de obras, ¿no? Es decir, el impacto negativo que ese tipo de desarrollos tenía obligaba al inversionista a dejar como una especie de garantía una cantidad de dinero para que después ese dinero se utilizara para infraestructura que mitigara ese impacto de esa obra, ¿no? ¿Por qué doy este antecedente? Porque ese concepto de ese dinero que tenía que servir, no sé, para darle mayor seguridad a los peatones de la zona, para construir mayor infraestructura vial en beneficio de la ciudadanía, no sé, de los ciclistas, de algunas formas de movilidad diversa al automotor, se pretendía utilizar para la construcción de este puente, ¿no? Entonces era una cosa absurda que el propio dinero del pueblo se utilizara para la construcción de un puente o de una conexión a un centro comercial. Imagínate, imagínate el tamaño de la infamia, ¿no? Entonces, conocíamos perfectamente el tema. Gabriel era regidor en ese momento, el ayuntamiento no había emitido la normatividad correspondiente, recuerdo entre otras tantas, no existía documentales que le dieran soporte a los estudios de impacto ambiental, de impacto vial, es decir, era una obra súper irregular
en donde se ocupaba el dinero del pueblo para beneficiar a un centro comercial, ¿no? Sí, bueno, y ya ni siquiera un centro comercial, ya me estás dando un margen de cómo opera impunemente o cómo se asignan las obras, la repartición de los recursos públicos por unas cuantas personas. O sea, no es tan sencillo nada más decir, no tiramos árboles o impedimos que tiráramos árboles, sino me estás ya diciendo que el Club Toluca no paga agua como tal y es una cúpula muy bien consagrada. Quienes construyeron ese centro comercial y se iban a beneficiar, pues es otra élite consagrada. La pregunta aquí es cuántas obras en Toluca no han pasado o se han brincado todo ese tipo de ordenamientos, todo ese tipo de leyes y la ciudad ha creado una élite privilegiada que es la que toma decisiones a costa de nosotros, incluso a costa de los recursos naturales. Y no son simples árboles, es toda una mecánica que ustedes llegaron a cambiar, que están evidenciando, que evidenciaron, y pues yo no sé qué tantas repercusiones tuvieron en su momento. Se hablaba mucho, no sé, de a lo mejor persecuciones, a lo mejor de amenazas. No sé si llegaron a tener alguna situación de esa índole, porque básicamente no pisaron un dedo, casi lo cortaron, ¿no? No pisaron callos, como se dice coloquialmente, sino se fueron en contra del sistema como tal. Después la sociedad se suma, pero pues eso lo quiero abordar un poquito más adelante. ¿Ustedes cómo lo vivieron ese proceso de contraponerse al poder que estaba en ese momento establecido? Fíjate que hubo mucha tensión, ¿no? Hay un concepto que espero esté rebasado ya con el inicio de la transformación del Estado de México, pero hay un concepto que se llama terrorismo de Estado, ¿no? Esta forma en la que el Estado amedrenta a quienes contravienen sus intereses o a quienes se expresan libremente, y dichas expresiones el gobierno se siente agraviado, aludido. Y por supuesto que fuimos objeto de todo tipo de agravios, ¿no? Se nos iniciaron carpetas de investigación en el órgano de procuración de justicia. Gabriel, en su calidad de regidor, recibió un alto hostigamiento del presidente municipal en su momento. Algunos medios de comunicación, que tristemente hoy son más los que se oponen a este proceso de transformación del país y ahora del Estado de México, pretendían denostar el movimiento minimizándolo en la militancia partidista del camarada Gabriel Medina y de tu servidor, ¿no? Decían que era un movimiento de partido, que tenía un interés partidista, ¿no? Pero en un tono denostativo, despectivo, ¿no? Que no calcularon nunca que había un respaldo popular, que frente a sus críticas, sus señalamientos, sus agresiones, se estaba gestando un movimiento popular de alto impacto. Y fíjate que ahí habrá que decirlo, Rubén, en el contexto, porque situémonos, estábamos a finales de junio y principios de julio del 2017, a semanas del fraude electoral que llevaba a Alfredo del Mazo a la gobernatura y a la derrota fraudulenta de la ahora gobernadora del Estado de México, la maestra Delfina Gómez, ¿no? En la antesala de este oleaje de esperanza y de transformación y de revolución de las conciencias que culminó con el triunfo del camarada presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, la sociedad de ese momento pues estaba eufórica, estaba sedienta, molesta, irritada de este priismo grotesco, corrupto, vulgar. Entonces se generó todo un campo de cultivo de protesta y eso a nosotros nos dio la tranquilidad en todo momento de que lo que nos asistía era la razón, ¿no? Y el propio movimiento nos puso en nuestra justa dimensión, ¿no? Nosotros siempre mantuvimos un perfil de acompañamiento, de solidaridad, nunca nos prestamos a protagonismo sin sentido, ¿no? Hoy mismo accedemos a este tipo de ejercicios solo en el ánimo de compartir los recuerdos, las dinámicas, el análisis, pero nunca en un esquema protagónico.
pese a que Gabriel fue el convocante, ¿no? Pese a que Gabriel tuvo esa sensibilidad de ponerse al frente del movimiento, pero nuestra responsabilidad no era protagonizar, nuestra responsabilidad era contribuir a que la exigencia de la ciudadanía culminara en la cancelación de esa obra y lo logramos. Muy interesante, porque sí, efectivamente venía ya la sociedad harta, fastidiada del priismo, que hasta la fecha todavía sigue harta y fastidiada. La maestra Delfina gana pues por números que no tuvieron ni Mariana Barrera Tapia, digo, ni a Rubiel, no lo tuvo Peña, no lo tuvo el mismo Alfredo del Mazo. Entonces, sí, sí es un hartazgo social en la capital, insisto, no hay que minimizarlo. Perder la capital o perder el Estado de México habla de un problema muy serio, pero también habla de una reconstrucción social, de una reconstrucción moral, y yo lo encamino hacia allá. La parte ambiental la ha tocado mucho Andrés Manuel, el presidente de la República, nuestro presidente, y él tiene esa visión de las nuevas generaciones y su cuidado al medio ambiente, del cuidado a los animales, cosa que se está enseñando a viejas generaciones. Y la sociedad, cómo se sumó, cómo los empezó a percibir. Me parece que hasta llegaron Botellita de Jerez y hubo artistas que son ajenos a Toluca, y Toluca fue un reflector muy importante en ese momento. Con Morena como todavía un experimento de un partido político que no se estaba consagrando, estaba por consagrarse. Y digo que no se consagró porque hubo fraude. A final de cuentas, en este proceso, en el Estado de México, ya se le da esa transformación y esa consolidación de un partido. Pero en ese momento todavía estaba muy inestable, todavía estaba en su primer intento, su primera elección. Después ya vino el refuerzo del presidente de la República ganando y rompiendo también récord en la elección. Pero la sociedad puntualmente, ¿cómo los recibió, cómo los acogieron las personas ajenas a Toluca? Fíjate que Gabriel, además de tener un proceso formativo partidario, ha tenido también la posibilidad de establecer una dualidad como activista, ¿no? Gabriel ha por años empujado una agenda en el tema de movilidad y del derecho a la ciudad, y eso le permitió construir hasta la fecha redes más allá del entorno de la capital mexiquense, de la propia entidad, incluso del propio país, ¿no? Entonces, el movimiento se convirtió también en un escaparate contestatario, ¿no? Es decir, mientras los periódicos locales decían, ese es un movimiento de un partido político encabezado por los hermanos Medina, en contraste, todos los días en el movimiento, en el camión de Paseo Toyocan, había manifestaciones culturales de protesta, obras de teatro, música, pintura, talleres, ¿no? Talleres, yoga, y una alta agenda sensible respecto al tema del medio ambiente y la sustentabilidad. Y ahí se da un fenómeno impresionante, Rubén, porque empieza a desfilar un sinnúmero de personajes, ¿no? De héroes sin capa. Por ejemplo, tuvimos un ingeniero geólogo que nos explicó con detalle cómo Paseo Toyocan es un dique natural que impide que la parte norte del Valle de Toluca se inunde, porque Paseo Toyocan prácticamente se conecta de manera natural con el río Lerma y con toda esta zona lacustre de la zona del Alto Lerma y de San Mateo Atenco, de Toluca, ¿no? Del propio Xonacatlán, etcétera. Ahí entendimos, ¿no? Todos y nos convencimos de, 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 del papel ambiental que juega Paseo Toyocan. Tú eres muy joven, Rubén, yo era un niño, pero cuando se construyó la Puerta Tolotzin, este primer gran puente a desnivel de Toluca, entiendo que en el 85, 86, se hizo famoso no por la obra de impacto, sino que en la primera lluvia se inundó, e incluso, no quiero ser impreciso, pero creo que hasta
temas fatales de alguna muerte de algún automovilista ahogado, ¿no? ¿Por qué? Porque al ser un dique y al romperlo, pues se convirtió en un vaso de agua infinito que terminó siendo un gran riesgo para la ciudad. Por eso yo les pedí a mis paisanos toluqueños que cuando pasen por Alfredo del Mazo y suban a Paseo Toyocan, del lado derecho pueden observar una infraestructura impresionante de bombeo, ¿no? Ahí se tuvo que instalar infraestructura de bombeo porque en la propia actualidad, cuando llueve, se llena mucho de agua y para que no se convierta en un riesgo de la ciudadanía, pues el gobierno tuvo que instalar una infraestructura impresionante para poder sacar el agua que ahí se acumula. Entonces, ese ingeniero geólogo nos explicaba que de hacerse esa conexión, pues lo primero que iba a suceder con ese centro comercial es que su estacionamiento se iba a inundar porque íbamos a hacer prácticamente un cauce natural, ¿no? Ahí también aprendimos por ambientalistas que el río Lerma no solamente es uno o el río más contaminado del mundo, sino que entre 13 y 14 plantas industriales contribuyen a casi el 90% de la contaminación del río Lerma y que tiene que ver con un tema de corrupción, porque la autoridad es ausente, no regula, no garantiza que esa industria deje de estar contaminando el río Lerma todos los días a todo momento. Y algo más espectacular, Rubén, hay un polígono de sustracción de agua de alto impacto en el Valle de Toluca, que va desde la planta Bonafont en Boulevard Aeropuerto a la planta de la zona de la cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, que cruza varias plantas de Grupo Bimbo, de una empresa, de una fábrica francesa que produce levadura, ¿no? Hay un polígono de sustracción de agua impresionante, Rubén. Hay quienes sostienen que no hay un polígono de sustracción de agua en el mundo como el que subsiste en este triangulito que te acabo de describir. Por eso no es casual que en esta zona que te acabo de describir esté Bonafont, esté FEMSA de los refrescos, esté Grupo Bimbo en todas sus variantes, esté una cervecería, ¿no? Entonces se convirtió eso, hace cuenta que se levantó la alfombra y salieron las cucarachas. Bueno, una cucaracha me merece un respeto porque cumple una función en el ecosistema. Estos cuates son cosas atroces, ¿no? Entonces, creo que ahí es cuando el gobierno en verdad empieza a temblar, ¿no? Y en verdad se empieza a dar cuenta que esto podía tomar ciertas dimensiones y por el otro lado, pues un respaldo muy fraterno de personajes como el maestro el padre Solalinde, el camarada Fernández Noroña, los camaradas de Botellita de Jerez, el famosísimo Mastuerzo, un sinnúmero de personajes, los supercívicos, ¿no? Este otro amigo que terminó penosamente ahí subordinado a la ahora famosa Xochitl Gálvez, tiene un nombre ahí medio alemán, ¿no? Rauter, no recuerdo. Que era también muy, muy conocido en las redes porque se dedicaba a quitar a los gandallas que ocupaban el espacio público en la alcaldía, en la ahora alcaldía Miguel Hidalgo. Y ahí confluyeron todo tipo de personajes, ¿no? Políticos sociales, defensores de los derechos humanos, de los derechos ambientales, y ahí estuvimos en el campamento presentes en todo momento y el Estado construyó su salida digna según ellos, ¿no? Un día Galerías Toluca emitió un comunicado refiriendo que desiste de la obra y en consecuencia el gobierno anuncia la cancelación de la misma, ¿no? Un autoengaño muy indigno para el gobierno del Estado, esas cosas que uno no entiende. Afortunadamente los tiempos han cambiado, pero el régimen que implementó el PRI en el Estado de México, que yo le llamo el estado de corrupción, era tan soberbio y tan duro y tan firme que jamás se exponía, según él, a salir derrotado frente a la aclamación popular, ¿no? Y un poco en resumen, a través de
la cultura, de estas manifestaciones de amor a la tierra, de abrazar un árbol, de que el pueblo en verdad es sabio y no se equivoca, el gobierno tuvo que hacerse 2 pasitos para atrás. Y hoy, el pasado domingo, a convocatoria del camarada Gabriel Medina, otra vez nos dimos cita, muchas y muchos ciudadanos que estuvimos activos en ese momento, y que hoy me dio mucho gusto ver a nuevas generaciones que recuerdan, siendo muy jóvenes, este movimiento, y que hoy nos acompañaron también. Pues digo, es todo un tema, todo lo que me estás tocando, todo lo que estás, pues bueno, ahora sí poniendo sobre la mesa, porque sí son intereses de 90 años que estuvo el priismo en el Estado, y pues poco a poco se tiene que ir, una, asimilando, dos, las nuevas generaciones, entenderlo, porque a final de cuentas vamos de paso, tarde o temprano, vamos a dejar de estar dentro de la política. En Toluca de manera natural van a venir los relevos generacionales, pero esos indicadores de qué pasa en Toluca muy pocas veces se exhiben y se entiende, y muy pocas veces se enseñan. Desde tu concepción, ya 6 años de este suceso histórico en la ciudad capital del Estado de México, ¿qué política ambiental o cómo se deben de tratar las políticas ambientales en Toluca? Fíjate, fíjate que no podemos permitir bajo ninguna circunstancia ser una sociedad desmemoriada. El estado de corrupción concentró en su última etapa, sobre todo en los sexenios de Peña Nieto como gobernador y de Erubiel, un aparato del Estado depredador del entorno del medio ambiente, y le hizo muchísimo daño al Valle de Toluca, muchísimo daño. Te voy a señalar solamente 3 obras que partieron el ecosistema del Valle de Toluca y que lo han puesto en riesgo, y que si no reaccionamos rápidamente, nosotros, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos lo van a padecer. Esta autopista que recién entró en funcionamiento de Toluca-Naucalpan, que deterioró kilómetros de árboles, de zonas naturales, que va a modificar y que está modificando ya el ecosistema, expulsando la fauna nativa, acabando con la diversidad de la flora, de la fauna. Esta, esta obsesión sin sentido de esta mini autopista de la zona de Lerma a la Marquesa, ¿no? Debe de ser ese tramo uno de los tramos más caros del mundo por el corto kilometraje y el costo tan elevado. Y este famoso libramiento del Bicentenario, que va de Tenango del Valle a Palmillas en Ixtlahuacán, ¿no? Ahí partieron la zona lacustre del río Lerma, y esa es parte de esta vocación depredadora y corrupta de estos vulgares que tanto daño le han hecho al Estado de México y al país, ¿no? Entonces, creo que el mexiquense hoy tiene una responsabilidad de conciencia ambiental de alto o de largo aliento, de alta conciencia, ¿no? Podemos seguir hablando de la dinámica de esta autopista Valle de Bravo, ¿no? De cómo se le hizo daño a toda esa parte de Donato Guerra, de Villa de Allende. Ahí hubo un movimiento en su momento indígena muy importante, ¿no? Eh, Insisto, esta forma desmedida en la cual se sobreexplota los mantos acuíferos del Valle de Toluca, solo por hablarte de una región del Estado de México, ¿no? Entonces, creo que hoy una de las cosas que, que aportó en su justa dimensión Abracemos Toyocan es esa pizca de conciencia eh, ecológica, ¿no? De esta conciencia ambiental que se requiere hoy para hacerle frente
a la falsa modernidad, Rubén, porque por muchos años nos hicieron pensar que cambiar parajes verdes por planchas de concreto era progreso y modernidad, ¿no? Y eso es un gran error histórico. Creo que el presidente ha descrito de manera puntual lo que representaba el modelo neoliberal en este país, ¿no? Esta injerencia excesiva del capital privado en la vida pública, pero que tiene una variante, ¿no? El modelo neoliberal hizo daño a todo el mundo, pero en México en particular tuvo una variante porque en estados como el Estado de México, el Estado neoliberal se mutó a lo que muchos denominamos el estado de corrupción, ¿no? Ese cáncer que pudrió por muchos años la vida pública de nuestra entidad. Te digo, entre más vamos platicando, van saliendo muchísimos temas que obviamente aquí no vamos a agotar, pero ¿se puede considerar Abracemos Toluca un antecedente o la primer piedra angular para repensar y replantearse a partir de ese hecho qué tiene que hacer Toluca o qué tienen que hacer los activistas o un activismo ya puro, pleno en Toluca? Es decir, antes de Abracemos Toyocan, ¿no había un activismo ni una cultura ambiental por parte de la sociedad toluqueña? No, yo creo que sí. Yo creo que el toluqueño es consciente de la necesidad de involucrarse en la vida pública de su entorno. Y más bien, Abracemos Toyocan se convirtió en el espacio de coincidencia de muchos. Y eso nos dio a todos la posibilidad de visibilizar el movimiento ambiental que existe en Toluca desde hace mucho tiempo, ¿no? Nada más que quienes nos formamos en la izquierda social siempre hemos partido de una consigna que nosotros denominamos ni una lucha social más aislada, ¿no? ¿Eso qué significa? Que hay activismo, hay resistencia, hay crítica, pero también el movimiento social en su propia concepción y fenómeno, pues responde a temas muy particulares y a veces es difícil que se visibilice y parecen como muchos conflictos de menor trascendencia, sin que esto lo sea, pero no logran visibilizarse. Y creo que Abracemos Toyocan cumplió esa función social de aglutinar, ¿no? A esta sociedad consciente, crítica. Y aquí es donde toma mucho sentido el llamado que hoy nos hace el camarada Gabriel Medina, ¿no? Hoy requerimos y necesitamos volver a abrazar Toyocan y Toluca, Rubén. Toluca hoy necesita el amor de todas y de todos. Nos han arrebatado el valor primordial que tenemos como seres humanos, que es nuestra tranquilidad. Hoy Toluca está sumergida en el abandono de la autoridad municipal inepta y competente. Está secuestrada por la inseguridad. Somos rehenes de células de crimen organizado, ¿no? Hoy, desde las entrañas del gobierno municipal, no existe una política ambiental que le dote de armonía ambiental y social a la ciudad, ¿no? Entonces creo que este es un buen momento, Rubén, para atender el llamado que hace Gabriel Medina y empecemos a abrazarnos los unos a los otros y nos vamos a demostrar que en Toluca hay valor cívico, hay valentía ambiental, social, y que vamos a sacar adelante nuestra ciudad. Yo creo que también, Mario, igual con Gabriel, es la puerta para llamar a la organización social de Toluca, en el sentido de retomar los espacios públicos con mesas de diálogo, con mesas de trabajo, con foros para generar propuestas ya específicas que salgan desde la sociedad, que salgan desde las escuelas,
que salgan desde los especialistas que tiene la ciudad. Es una ciudad con un alto grado de estudios. Yo creo que no pasa desapercibido y hay muy buenas ideas que pueden estar por ahí perdidas. Entonces, si tenemos los medios y las vías y nos sentamos a platicar, yo creo que podemos empezar a abrazarnos ya de una manera, de una política, de una conciencia que nosotros estamos generando. Sería una autocrítica desde ese punto, si lo podemos coincidir así, y yo creo que pueden estar ahí muchísimas respuestas. No sé si han pensado, además de conmemorar, y por cierto, muchas felicidades por el 6º aniversario del movimiento de Abracemos Toluca. No sé si han llegado a pensar en tener ya una estructura o una organización como tal para tocar estos temas de activismo social ambiental en Toluca. Fíjate que sí hay un cúmulo de toluqueños comprometidos que incluso han tenido la posibilidad de forjar un perfil, un grado académico, una expertise. Y seguramente en las próximas semanas, en los próximos meses, estaremos escuchando opiniones muy específicas de qué creemos que en colectivo podemos hacer para atender temas fundamentales como el medio ambiente, como la inseguridad, ¿no? Como la propia salud pública, la misma educación. Mira, Rubén, creo que el mayor reto que hoy tenemos como sociedad y que no solamente impera o limita a la capital mexiquense es romper con dos grandes depredadores del sentido humano, que es la indiferencia, ¿no? Y la apatía. Cuando el ser humano no es capaz de sentir algo por lo que alguien más sufre o padece, creo que perdemos hasta el sentido de ser humano, ¿no? Y hoy debemos hacer del abrazo y del amor el inicio del proceso profundo de transformación de esta ciudad. Mira, Toluca ha sido una ciudad de clichés y de poses y nos ha hecho mucho daño que el priismo corrupto, y perdón que sea tan recurrente, pero hay que decirlo, esa clase política nos hizo tanto daño porque nos hizo creer que Toluca era el primer cuadro de la ciudad. Bueno, al grado, Rubén, que hoy el último gobernador priista tuvo a bien trascender con intervenir ese cuadro que yo refiero, ¿no? Y se le agradece, por cierto, ¿no? Espacios que responden a la exigencia del respeto al medio ambiente. Hoy vemos la plancha de los mártires convertida en un espacio verde, vemos lo que era la explanada Ángel María Garibay, convertida en un espacio verde, y ahora vemos a la Plaza González Arratia, que hay más de un toluqueño obstinado y crítico. Dice que González Arratia fue el gran destructor del patrimonio arquitectónico de la ciudad. Ojalá y Gabriel nos esté escuchando y nos diga si está de acuerdo o no en esa crítica que hacen algunos, pero bueno, al final, si algo hizo mal González Arratia, por lo menos hoy se le recuerda en un espacio verde, ¿no? Pero a lo que voy es que Toluca tiene una alta presencia de comunidad indígena. La zona norte del municipio sigue prevaleciendo los usos y costumbres de nuestros hermanos otomís. No dejamos de ser el Valle Matlacinca, referenciándonos a los propios matlacincas. Es decir, hay una riqueza cultural de pueblos originarios que nos debe de llenar de orgullo, pero sobre todo de responsabilidad y compromiso. Toluca no puede seguir en las manos de políticos ineptos y de grupos delictivos. Completamente de acuerdo. Aprovecho el espacio para saludar a quienes nos están viendo. Tenemos ya varios comentarios. Ahí está Ale, a Jenny, a Ani, a Marisol, a Francisco Díaz y a George, que nos están viendo, ya interactuaron con nosotros.
Marisol, bueno, ya aquí en el comentario que nos pone en el último, dice que cuenta para participar en acciones. Yo creo que hay poder de convocatoria, hay gente interesada en sumarse a este tipo de proyectos y como bien lo dices tú, hay que reconstruir, hay que rearmar, hay que transformar Toluca, que a final de cuentas esa es la misión de pues todos los que estamos participando, todos los que apoyamos a la maestra Delfina, para precisamente, bueno, nosotros, no solo Toluca, todo el Estado de México, ¿no? Y seguir haciendo activismo social. Yo creo que ese activismo social en Toluca es su momento cumbre, y si no va a ser el parteaguas de algo muy interesante, que es cambiar nuestra percepción de la política, porque esa política a la que hace referencia del prismo rapaz y vulgar que estuvo en nuestro valle, lo terminó o intentó destruirlo. Ahora nuestro reto es reconstruirlo como sociedad, no solo como activistas políticos, sino ya en un conjunto, en esa colectividad que yo creo que es el tiempo y el momento de Toluca de organizarnos. Y bueno, cuentas con los que ven en el programa, yo creo que va a haber más de uno que digan yo. Hay también colectivos aquí de apoyo a los animales, principalmente en la esterilización, que es otro gran tema que tiene Toluca, un gran tema que tiene el ISEM en el trato que se les da, un gran tema del Centro de Control Animal en Toluca, que también fue algo muy, muy caótico. Y yo creo que ese respeto a nuestra especie, a las demás especies, a los árboles y al agua, porque si hay árboles va a haber agua, también hay que ser muy claros en eso, y en el tratamiento que le demos y el cuidado está la clave del éxito para nuestra ciudad, nuestra querida ciudad Toluca, y también tenerla como un modelo de acciones de los municipios circundantes, hacer algunas acciones conjuntas, porque somos todos en el mismo paquete, somos el mismo planeta y dependemos de ello. Ya vamos para cierre, Mario. ¿Alguna conclusión? ¿Algo que quieras decir? Todavía tenemos 10 minutos para Muchas, escucharte. muchas gracias, pues agradecer a quien se conectó, ¿no? A Francisco Díaz. Habrá que entrarle, mi buen Paco, ¿no? ¿Cómo hacemos esa reestructuración gradual de estos tópicos que hoy estamos abordando? A PG George también, saludos, a Lesa Newton, a mi buena y querida y apreciada camarada Jenny, que tienes toda la razón, Jenny, hablaba de este ingeniero geólogo que hablaba de la construcción de una red de pozos de absorción sobre el camellón de Paseo Toyocan, ¿no? A Anisago, también muchas gracias por seguirnos, a Marisol Muñoz, por supuesto que estamos listos y atentos para participar. Yo agradezco infinitamente este espacio, Rubén, reconozco en ustedes este, pues este compromiso, ¿no? De abordar temas de este tipo. Hemos tenido la oportunidad de participar en otros momentos, de seguir la temática permanente, y creo que ustedes cumplen una función fundamental para poner ese granito de arena de consolidar una sociedad crítica, porque eso hay que decirlo con claridad, Rubén, ¿eh? Hoy hay quienes incluso asumen como moda la llegada de la izquierda a los gobiernos, ¿no? Y también hay más de uno o una que juegan a ser los despistados, que nunca han estado aquí, que nunca contribuyeron, pero que hoy dicen que siempre han estado y que aquí están bienvenidos. Yo no los critico. Yo más bien digo, hoy mantengámonos, seamos congruentes y no perdamos de vista, Rubén y camaradas, que la única forma en la que vamos a sacar adelante a Toluca, al Estado de México y a este país es con una sociedad crítica y participativa. Vamos a tener cada día mejores políticas y políticos, sí y solo sí los forzamos al escrutinio público permanente. Hoy quienes hemos optado por hacer de nuestra vida pública en función de las y los ciudadanos, estamos obligados a ser receptivos de las críticas más duras, siempre en un marco de respeto, pero aspiremos a eso, a políticos que estén a la altura de esa sociedad crítica y participativa, y tu espacio en particular cumple fraternalmente con esa responsabilidad.
me siento orgulloso de estar en este espacio, Rubén, te lo digo de forma fraterna, y en la medida de nuestras posibilidades, pues sigamos difundiendo este esfuerzo que ustedes hacen. Agradecerte a ti, a quienes nos escuchan. Un saludo al camarada Gabriel Medina, y aquí estamos, firmes y dignos, siempre abajo y a la izquierda. El agradecimiento es para ti, muchísimas gracias por toda la clase, todo el repertorio histórico que nos diste, y precisamente ya refiriendo a este proyecto, en uno de nuestros programas nos quedó muy claro el objetivo, digo, porque empezó como un experimento de vamos a platicar entre amigos, vamos a sentarnos en esta parte dialógica, un tanto de la retórica socrática, por eso se llama entre mitos y logos, porque es la partición de lo que platicas sin fundamento de tu opinión, al logos, ya la palabra, algo estructurado, a hacer ciencia como tal. Y pues es una responsabilidad muy grande. En estos programas, en el del INE, cuando estaba pues básicamente la reforma, se llegó a un punto que era la dignificación de la política. Y una de las críticas más fuertes hacia nuestra sociedad como tal es la poca intervención que llegan a tener, porque nos educaron a que la política es mala, la política no sirve, el político roba, yo para qué voy a ser político, los políticos no estudian, yo sí estudié, yo para qué voy a hacer política. Pues precisamente si nos seguimos contemplando en esa educación, en esa falta de educación política, nunca vamos a llegar a concretar nada. Hay que buscar los espacios políticos, hay que buscar ser candidatos, podamos ser o no, depende de muchos factores, pero esa intención de cambiar la perspectiva que tenemos tanto como ciudadanos de qué es la política, como de políticos, como de funcionarios públicos, como de una sociedad en general, es algo que cargamos todos y las nuevas generaciones lo debemos de comprender, siempre desde un sentido crítico. Insisto, aquí ha pasado gente tanto del PRI, tanto del PAN, tanto de perredistas, tanto de expriistas, tanto de morenistas que ya estaban dentro de esta situación, pero siempre han estado dentro de un mojo crítico, sí defendiendo sus posturas, pero sí participando, sí buscando esa situación muy desde su perspectiva para mejorar. Y esa sí es una condicionante, yo creo que aquí y en cualquier debate, que también es otra situación. El debate es constructivo, no destructivo. Ya dejemos de vernos, y es el llamado de entre mitos y logos, ya dejemos de vernos como enemigos. Sí tenemos diferencias, pero el diálogo nos trae la paz. Al igual que defender causas sociales, las causas sociales son de todos. No porque haya un partido que defienda la parte ecológica o diga que la va a defender muy dentro de los criterios de cada quien, ya están las cosas hechas. No, hay que entrarle a todos. Hay un partido del trabajo que también tiene una función, pero todos somos trabajadores del Estado, dijera Diego Rivera y Frida Kahlo. Nosotros somos obreros de la brocha y tenemos nuestro sindicato, todos tenemos esa parte, pero muy pocas veces la visualizamos y no somos conscientes de lo que estamos haciendo. Parece que actuamos por actuar y la dinámica social nos traga, pero este espacio, y es la invitación a nuestros primeros círculos, como siempre, a las personas que nos ven, a las personas que nos empiezan a ver, hay que platicar en la familia, en el trabajo, en el fútbol, tener ese sentido crítico, no dejarlo perder, porque precisamente nuestra opinión en este programa y en la vida lo es todo. Te agradezco muchísimo, mi amigo, y seguimos en contacto. Te mando un abrazo y a todos los que nos ven, seguimos en contacto. Muchísimas gracias, que tengan buena noche. Buenas noches.